de Chipatán, en una comunidad indígena cachique, cómo se da el consentimiento previo libre e informado en el proceso de voces específicamente. Y no podemos hablar de red porque es un término nuevo, digamos, que está a nivel comunitario, pero sí existe todo un proceso de consentimiento sobre el uso, manejo y conservación de los bosques en los pueblos indígenas. Entonces se ha hecho el proceso de sistematización de estos conocimientos que fueron la base para plantear estos principios y directrices que precisamente se están planteando en estos días para ser validados. Luego se está hablando de respetar y reconocer los derechos colectivos respecto a las tierras y territorios, recursos forestales, naturales, conocimiento tradicional, participación y consumo. Estos fueron los planteamientos que se planteó que deberían de ser fundamentales a la hora de que sea aprobado el RPP para Guatemala. También se está hablando de respetar y reconocer los derechos colectivos respecto a las tierras y territorios, recursos forestales, respetar y reconocer los sistemas y modelos propios de uso, manejo y conservación de bosques con un mecanismo de mitigación alternativo. Este es un punto muy importante que los pueblos indígenas debemos plantear, en que los procesos de red no necesariamente van a tomar en cuenta a los pueblos indígenas y que no necesariamente van a tener ese espacio. Bueno, pues no está definido, como sabemos todos, el proceso de red a nivel de los países también carece de algunas dificultades. Y por lo tanto los pueblos indígenas planteamos que debería de haber también un mecanismo propio que pueda fortalecer ese uso, manejo y conservación, ¿sí? Porque los procesos están dirigidos y ya están establecidos en una dinámica que no van a permitir en algún momento la participación de los pueblos indígenas. Este es un punto fundamental que se ha venido consensuando. ¿Cómo deben de ser estos procesos de manejo? En el caso de Guatemala, pues ya existen incentivos forestales, ya existen programas, ya existen proyectos, y se plantea que debe de existir en estos momentos ese reconocimiento de ese modelo propio. Se está avanzando en estos momentos en la propuesta de reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Regional, en reconocer la categoría indígena de uso, manejo y conservación. Este es un punto fundamental que estaría dando Guatemala en reconocerle a los pueblos indígenas sus derechos a sus sistemas propios y a sus estructuras propias. El tercer punto es que los derechos de los pueblos indígenas tengan como base la Declaración de las Naciones Unidas. Es importante para los pueblos indígenas de Guatemala que se pueda, todo proceso de derecho, todo proceso que tenga que ver con territorios indígenas debe estar en base a la declaración, porque no puede permitirse que pueda ser menos, porque esto estaría atentando contra los derechos que ya se han ganado. En este caso, digamos, el convenio 169, incluso el mismo CBD que nos plantea todo el tema de los conocimientos tradicionales y la distribución equitativa de los beneficios, que hasta hoy ha sido un tema pendiente en el tema de red. Los pueblos indígenas venimos planteando que es un momento de discutir cómo va a ser esa distribución equitativa de los beneficios que tenga red. Uno de los puntos pendientes también en Guatemala es el tema de los derechos de la propiedad de carbono. Las salvaguardas. Contarles que hoy por hoy se ha instalado el Comité Nacional de Salvaguardas. Es un comité instalado por 6 subcomités en los que participan los pueblos indígenas. Acá se está planteando que las salvaguardas deben en primer momento respetar y reconocer esa relación espiritual con las tierras y territorios que tienen los pueblos indígenas, con esos recursos naturales y culturales. Hasta hoy no se ha abordado, digamos, este tema en su justa dimensión en el marco de red, y debe haber una salvaguarda específica que pueda reconocer esos derechos. Respetar a los pueblos indígenas su derecho a poseer, utilizar y desarrollar y controlar sus tierras y territorios. Este es un punto fundamental que la declaración nos plantea como el tema de la autonomía, de la libre determinación. Los pueblos indígenas deben de tener esa libre determinación para plantear qué proyectos deben de desarrollarse, sí o no en sus territorios. Garantizar a los pueblos indígenas su derecho a la reparación o a la restitución. Es uno de los puntos que se debería discutir, como lo decía, el tema de la distribución de beneficios. Es importante que todo proyecto que afecte o impacte negativamente a los pueblos indígenas debe de tener estas salvaguardas en el tema de la Constitución. Con arreglo de la legislación nacional, también respetar y preservar los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas. Esto es algo que debemos de plantear como una de las salvaguardas de red. Precisamente el día de ayer se estuvo reuniendo el comité de salvaguardas, se está discutiendo qué significa el tema de salvaguardas para un marco legal en el caso de Guatemala. Las propuestas de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas estamos planteando, uno, construir un fondo de pueblos indígenas que apoye procesos de adaptación vinculados al uso, manejo y conservación de los bosques en los territorios indígenas. Aquí hay propuestas, están las organizaciones de Guatemala que han venido planteando también la creación de nuevos incentivos como el INCO, ¿sí? Incentivos que puedan fortalecer esas estructuras de los pueblos indígenas, esa manera, esa forma de conservar. Generar un proceso de rehabilitación y fortalecimiento de las instituciones indígenas responsables del uso humano. Hasta hoy consideramos que se ha visto el tema de red únicamente con la Comisión de Cáceres, ¿sí? Y no se ha visto que es un proceso que debe de fortalecer esa institucionalidad indígena que va a permitir hacer o seguir conservando los recursos, en este caso los recursos. Si no fortalecemos las estructuras propias de los pueblos indígenas, estaríamos atentando con esos modelos de conservación. Entonces es algo que también tenemos que ver y que el tema de red hasta hoy no ha tenido, digamos, un abordaje de cómo debería de ser ese fortalecimiento. Desarrollar un proceso de capacitación y transferencia tecnológica y conocimientos tradicionales. Esto es fundamental. Hasta hoy todos los procesos de capacitación son de, digamos, los procesos que se están dando es cómo se desarrolla red, cómo debe ser red, cómo debe estar red. No se ha abordado cómo los pueblos indígenas hacen esos procesos de conservación. Y luego apoyar el uso, manejo y conservación de los bosques en tierras comunales, esto es fundamental, y un programa de incentivos forestales que reconozcan y potencien los sistemas propios del uso manejo. Prácticamente es un resumen de lo que podemos plantear, digamos, en toda la experiencia que se ha dado en el caso de Guatemala. Les agradecemos bastante. Pueden ver, a diferencia un poco de la experiencia que tuvimos al inicio, que se presentó de San Martín, donde se impulsó desde el gobierno regional una plataforma de diálogo, un mecanismo para incluir a todos los sectores. En el caso de la Mesa Nacional Indígena surge ante la ausencia de mecanismos formales de participación de actores clave, en este caso los pueblos indígenas, en este proceso verde. Invitaría ahora que nos acompañe el hermano Rodrigo de la Cruz de COICA, que nos va a presentar el enfoque y acciones de la COICA en relación a los procesos red. ¿Dónde está Rodrigo?